Estamos en vivo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todos los que están del otro lado de la pantalla y se han hecho un espacio para compartir con nosotras esta actividad que nos convoca, que es una actividad de muchísima alegría. Bueno, no sé si todos nos conocemos, mi nombre es Silvina Galeto, soy secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, y simplemente saludarlos y darles la bienvenida a esta actividad que se realiza en el marco del inicio de una nueva cohorte de la maestría Sociedad e Instituciones. La maestría es una carrera de posgrado que ofrece la facultad con muchísima trayectoria, más de 20 años en el medio, formando profesionales con mirada crítica, interpelando la realidad social y haciéndose preguntas sobre cómo construir una sociedad más justa, donde el conocimiento sea la base de las prácticas y el análisis de las políticas públicas. Así que desde ese lugar, con muchísima alegría y después de un proceso de acreditación reciente con muy buena categorización, le damos la bienvenida a este espacio a la doctora Graciela Castro, quien es la directora de la carrera, y a la doctora Luz Marina Lardone, quien va a conversar con ella en el marco de esta invitación a pensar. Para mí es una profunda alegría, la maestría es mi casa, tengo un sentimiento de afecto que me une muchísimo, pero fundamentalmente celebro la apuesta de una carrera de posgrado en el marco de una universidad pública, gratuita, que trata de ser cada vez más inclusiva y ofrecer una formación de calidad en un tiempo de tanta incertidumbre y donde se nos han movido tanto las estructuras de lo cotidiano y que nos obliga a pensar nuevas estrategias. Así que desde ese lugar estoy segura que esta conversación nos va a traer muchas preguntas, algunas provocaciones y un momento de mucho disfrute de escuchar a dos personas no solo agradables en sus formas, sino muy, muy interesantes en el pensamiento. Así que les doy a todos y a todas la bienvenida y a disfrutarlo. Bueno, muchísimas gracias, Silvi. Mi nombre es Graciela Castro, soy la directora de la carrera, como mencionó Silvina, y les doy la cordial y cálida bienvenida a todas, a todos y a todes, y recalco esto porque hace muy pocos días nuestra universidad, a través del Consejo Superior, aprobó el uso del lenguaje inclusivo. Como carrera, al menos digo desde la conducción de la carrera, y seguramente coincidimos con la Secretaría actual de Investigación y Posgrado, hacemos propio el lenguaje inclusivo, que esto no significa de ningún modo la obligatoriedad para que todo el mundo lo asuma, sino que entendemos que el lenguaje es una construcción social y esta es una manera de que la universidad también se sume a la sociedad inclusiva, no solamente desde el lenguaje, sino desde el pensamiento. Y en ese sentido, la maestría ha tenido siempre un matiz que está muy vinculado con el pensamiento crítico. Es por esa razón que a mí me gratifica enormemente que la conferencia inaugural de esta cohorte, que la tenemos que hacer en un tiempo particular, pero en el que sin lugar a dudas, cuando lo superemos, que seguramente será pronto porque confiamos en la ciencia, nos hará posibilitado que pensemos en nuevas instancias de diálogo, en nuevas posibilidades de encuentros. Y en medio de este encuentro, iniciando esta 10ª cohorte, para mí es muy grato que la doctora Luz Lardone haya aceptado ser quien da la conferencia inaugural. A Luz me une un profundo reconocimiento académico y un gran afecto. Y cuando hablamos y le propuse esto,
inmediatamente me dijo que sí. Y creo que esto es algo que se debe resaltar en un tiempo donde a veces son muchas las estrellas, son muchos los protagonismos que se buscan y van demorando las posibilidades de encuentro. Y en Luz yo encontré esta posibilidad de diálogos, de encuentros, así es que para mí es una gratificación enorme que vos estés nuevamente con nosotros, Luz. Y bueno, acordamos que yo solamente iba a decir 2 líneas sobre su currículum y voy a cumplir con eso. Luz es licenciada en Comunicación Social, magíster en Comunicación por la Universidad de Costa Rica y doctora en Estudios de la Sociedad y la Cultura por la misma universidad. Es docente en la Universidad Nacional de La Pampa. Desde 2015 es directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Gobierno de la provincia de La Pampa y este año, creo, si no me equivoco, Luz, vos corregime, fuiste elegida directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en representación de las provincias ICABA, lo cual, como mujer, como una universitaria, me alegro profundamente y te lo he dicho, de que se reconozca a la mujer, que se reconozca el talento y que no sean mujeres que llegan porque tienen una militancia particular en un partido político, sino por la capacidad y por el talento. Así es que mil gracias, Luz. La conferencia de Luz se titula Geopolítica del Conocimiento, una mirada desde las periferias. Gracias, te escuchamos, Luz. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. A mí también me gusta el lenguaje inclusivo, lo practico en la medida de lo posible porque generacionalmente es todo un aprendizaje también para nosotros, para mis hijas es más fácil. Muchísimas gracias, Graciela, por tus palabras. La verdad que la convocatoria a volver a la maestría, porque en realidad, y esto es importante, ¿no? Yo estuve en un momento muy especial para mí y por eso tanto la maestría como vos y la gente de tu equipo y que te acompañan son muy importantes para mí. A veces uno cuando revisa sus trayectorias de vida, sus historias de vida, no le hace saber a los otros, a las otras, qué importante es un detalle, ¿no? Alguien diría, o a mí me gusta a veces contarlo como esto de las hadas y las sirenas, ¿no? Que lo planteaba un poco la Odisea. Me gusta saber que hay hadas que pasan por nuestras vidas, las tocan, las modifican y siguen, ¿no? No necesariamente se quedan. Y también sirenas que con sus voces encantan, pero a veces conducen a una muerte simbólica. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Yo regresaba al país después de bastante tiempo de estar afuera, becada por el INTA. En realidad yo soy y pertenezco al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, estoy prestada ahora en la parte de políticas públicas. Y Graciela Castro fue una persona que confió en mí, que me convocó sin saber prácticamente de dónde venía, quién era, simplemente una charla de pasillo y apostó y creyó en que tenía algo interesante para compartir. Ese voto de confianza, la verdad, así como ella reconoce esta cosa de sumarse y de no poner como demasiadas condiciones, para mí es súper importante en la vida, ¿no? Cuando las personas creen en uno, te motivan, te empoderan, te ayudan a empoderarte. Así que mi reconocimiento, mi gratitud, y por eso esta y todas las veces que ustedes quieran y consideren que puedo decir algo más que sumada a la iniciativa. También, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Exactas, naturales, sociales y económicas, no, naturales no, económicas y jurídicas, y a la Universidad de San Luis. San Luis también es muy especial como provincia para mí porque, bueno, cuando vengo al INTA, vengo a La Pampa y vengo a San Luis. A Silvina, nuestra moderadora, y a todos los que están ahí detrás que no se ven en la parte técnica.
Bueno, voy a entrar a lo que tiene que ver con nuestro cita o conversatorio de hoy. La propuesta de la geopolítica tiene que ver con tal vez traer parte de un vocabulario que a veces pareciera pasado de moda, pero que está bueno revisarlo para, en todo caso, reforzarlo si fuera así, o que está pasado de moda, o en todo caso cambiarlo, modificarlo, resignificarlo. Voy a compartir mi pantalla. Tengo una breve presentación que no intenta más que ser un disparador, una motivación, y a partir de ahí empezamos el diálogo, ¿no? Y dejamos el monólogo, digamos. Bueno, ¿por qué le pusimos geopolítica del conocimiento, una mirada desde las periferias, y qué tiene que ver con, básicamente, esto, el conocimiento? Ya Silvina lo decía al inicio, y Graciela también lo remarcaba, del lugar que tiene la producción, y yo le agregaría gestión del conocimiento en la actualidad, pero desde una mirada o desde una perspectiva histórica. El objetivo del encuentro en lo personal contribuye, aparte de los objetivos, o intenta contribuir aparte de los objetivos de la maestría, como lo decía Graciela, y también Silvina, de esto de generar un espacio de diálogo, de actitud crítica, constructiva. Hay críticas que también son destructivas y esas no suman, restan, en la mayoría de los casos, de reflexión y también de proposición que contribuya, y acaba mi ideología, me gusta hacerla explícita, con un modelo de mundo, de continente y de país socialmente justo, económicamente viable, ambientalmente sostenible y tecnológicamente soberano. Y le agregaría equitativo, ¿no? Que no está, y para mí es transversal a todo este modelo al que en lo personal adhiero y por el cual trabajo. Para situarnos desde donde parto, vamos a ver que a lo largo de esta presentación hay una palabra que me gusta traer, un concepto y llenarlo de contenido, que es el lugar. Entonces, por ahora lo dejamos así, como en suspenso y flotando, pero es un eje que va a atravesar toda la presentación, ¿no? Para definir desde dónde hablamos, yo digo que estamos siendo parte de una lógica multicultural, de un capitalismo global, transnacional y tardío, esto para no meternos en las disquisiciones de si es posmodernidad, modernidad tardía, modernidad inacabada, dependiendo, digamos, de la corriente de pensamiento a la que cada uno adhiera. Entonces, para mí es esto, capitalismo global, transnacional y tardío, del paso de una economía, por llamarlo de alguna manera, fordista. En el fordismo lo que tratamos de sintetizar es este concepto lineal, este concepto de la supremacía de lo tangible, de lo que se ve, se toca y se puede cuantificar, etcétera, ¿no? Eso significa, o eso quiere decir el fordismo. Y pasamos a una economía centrada en la producción inmaterial, donde vale tanto con lo tangible como lo intangible. Andan por ahí algunos eslogans desde hace ya algunos años de el valor de las ideas, etcétera, etcétera, y qué tiene que ver todo esto con la producción de conocimiento. Tiempos también de una red global de poder, integrada por procesos económicos, políticos y culturales, cuya suma retroalimenta todo el sistema, y esto es importante, y hunde sus raíces en lo que en otros tiempos, que tal vez sí hay mucho más acuerdo, mucho más consensos en denominar, que es el concepto de la modernidad, donde lo que se buscaba era el progreso, ¿no? Venimos de un mundo moderno donde lo importante era alcanzar el progreso, y hay muchísima teoría al respecto de los distintos caminos, las distintas recetas, casi que de un modo evolutivo, si hacíamos determinadas cosas, íbamos a alcanzar el tan anhelado y deseado progreso. No obstante, hoy en día de lo que hablamos ya no es de progreso, aunque a veces se lo escucha todavía, sino que hablamos de desarrollo sostenible. Un desarrollo donde rara vez se ponen en duda los fundamentos de la productividad y del economicismo, que parecieran constituir el a priori de esa sustentabilidad.
y sobre todo apoyados en esto de los fundamentos de la productividad en lo que se conocen como las cadenas globales de valor. Muchas veces escuchamos hablar de cadenas de distintos tipos, tanto en lo productivo como en lo económico, luego las cadenas integradas a tramas, y todas esas tramas desde un plano supranacional en lo que se denomina cadenas globales de valor. Cada uno de estos conceptos podríamos estar particularizándolo y profundizándolo. El objetivo de esta presentación no es ir hacia la profundidad conceptual de ninguno de ellos, sino a ponerlos a todos en interrelación y de alguna manera pararnos sobre los puentes, ¿no? Y el conocimiento, la producción de conocimiento como eje central. Entonces, ¿qué busco yo? En lo personal, con la presentación, ampliar la mirada, revisar esto que está naturalizado, que porque está instalado muchas veces no se cuestiona o no se critica, motivar a las preguntas y a las repreguntas, más que a las respuestas, ¿no? Anda un viejo eslogan por ahí, donde se dice que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas, y vaya si nos cambiaron las preguntas en tiempo de pandemia, tanto que ni siquiera tenemos respuestas a veces para lo inmediato. Buscar las interrelaciones, esto que decía, ¿no? Entre lo general y lo particular y viceversa, estos puentes de significados, de sentido. También reconocernos en las singularidades, porque si hay algo que hace a la diversidad son las singularidades también, ¿no? Como un concepto y un componente central de lo diverso. Y poner en valor lo local de lo global y viceversa, porque también las escalas, y a veces uno es local y a veces es global, y a veces un poco y un poco, y hay un interjuego ahí que tiene que ver con las escalas que atraviesan tanto las prácticas sociales, humanas, como otras dimensiones de la vida cotidiana. Yo les mencionaba al inicio que para mí hay un abordaje que tiene que ver con repensar los lugares, y esto no es original, sino que lo recupero y lo traigo básicamente de una corriente de pensamiento a la que adhiero, que tiene que ver con el pensamiento colonial decolonial, es básicamente estudios poscoloniales con mirada o con perspectiva continental, desde nuestra América Latina, digamos, ¿no? Entonces, estas frases yo las voy a poner al inicio y las vamos a recuperar en la última diapositiva, ¿no? Las mentes se despiertan en un mundo, pero también en lugares concretos. ¿Qué importancia tiene pensar esto de la dimensión política del conocimiento con un anclaje en el lugar? Y cuando hablamos del lugar podemos hablar de territorios, y cuando hablamos de territorios hablamos de construcciones sociales, y así podemos ir metiéndonos en las territorialidades, a veces circunscriptas por lugares determinados, físicos, y en otros casos por lugares volatilizados, ¿no? Porque aquí cabe la segunda frase de Escobar, ambas, que propone que con la globalización los lugares parecen haber desaparecido. El concepto de lugar parece que se volatiliza, y estamos hablando de globalización como un concepto de mundialización, y no estamos incluyendo aquí la dimensión de la tecnología, que si hay algo que volatiliza los lugares físicos es precisamente la deslocalización que genera la tecnología. Entonces, este lugar que se desdibuja en el inconmensurable espacio de lo global. Ya vamos a ver cómo esto de la geopolítica de alguna manera tiene un basamento en ese lugar que va y viene entre lo físico y lo volátil, inaprensible de lo global, digamos, ¿no? Ahora bien, bajo este contexto, no hay duda, no se pone en discusión de que todo lo que ha tenido que ver con la producción histórica, y cuando hablo de conocimiento hablo de las ciencias en plural, sí lo uso como sinónimo, ¿no? No es el conocimiento científico, el conocimiento también de otro tipo, como saberes, como distintas prácticas que generan no necesariamente el pensamiento o la práctica científica reconocida
como científico desde el paradigma o el parámetro del pensamiento positivo, ¿no? Desde la epistemología positiva, sino que lo trasciende. Por eso es el conocimiento o los conocimientos en plural. Entonces no hay duda de que lo ha tenido y de que lo sigue teniendo. Sin embargo, esta historia o esta manera histórica de abordar esta geohistoria del conocimiento, marcada desde ese lugar, también ha tenido en la legitimidad un valor y un lugar de origen. ¿Qué se reconoce como conocimiento? ¿Cómo se adquiere el estatus de conocimiento científico? ¿Cómo no? ¿Cuándo, digamos, un tipo de conocimiento entra a la esfera de lo académico, cuando ese conocimiento queda en la puerta de la academia? O sea, un montón de situaciones, y disculpen la imprecisión, pero más bien tiene que ver con esto, ¿no? De no tirar hacia números, datos, cosas que me lleven a lo puntual, sino a abrir. El número a veces me restringe, me constringe, entonces a abrir el diálogo. El conocimiento no es abstracto ni deslocalizado, dice Mignolo, dice Lander, dice toda esta corriente de estudios culturales, y a su vez, esta marca geográfica histórica que lleva el conocimiento lo lleva a tener un valor y un lugar de origen. ¿Por qué lo propongo así? Porque esto va a tener que ver con la propuesta cuando lo cruzamos con otra dimensión, que es ese conocimiento con un valor de origen puesto en el sistema mundo moderno, que yo defino como capitalismo global, tardío, inacabado, y que otros y otras definirán de otra manera, ¿no? Pero bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos hoy de conocimiento? ¿Es lo mismo que ese conocimiento legitimado en la modernidad, ese que contribuyó a la búsqueda del progreso, como vengo planteando desde el inicio de esta presentación? ¿Ese conocimiento que tiene un valor? ¿Qué pasa hoy? ¿Cambió el mundo, las dinámicas, las prácticas y cómo lo abordamos desde nuestros lugares? Estos lugares que pueden ser La Pampa y San Luis sin duda, pero que no sabemos por todos los que nos están mirando, las que nos están mirando a través de redes sociales, como el canal de YouTube, pero que a su vez pueden acceder a este tipo de charlas fuera del tiempo en el que está sucediendo y desde cualquier lugar del planeta. ¿Por qué producir qué conocimientos, para quiénes, cómo y desde dónde? ¿No? Si un centro académico que está hoy en San Luis, o que está en Lima, o que está en Kuala Lumpur, tiene algún tipo de requerimiento, de estándares de producción y gestión para acceder y abordar y proponer esto que llamamos conocimiento. Y a su vez, ¿qué relación va a tener, si es que tiene algún tipo de relación? A mi entender sí, pero no es el momento, digamos, para decir la opinión, con el desarrollo sostenible, ¿no? Esto que planteábamos, que cuando se cambia de paradigma, pasamos de hablar del progreso del mundo moderno al desarrollo sostenible de estos tiempos históricos actuales. Y cómo, además, ese desarrollo tiene que perdurar para las generaciones futuras. Entonces aquí recuperamos a esto del lugar, de la geohistoria, de la geopolítica, y nos empezamos a meter mucho más de lleno al concepto de centros y periferias. Existe una propuesta o una aseveración donde el conocimiento, como la economía, estaría organizado mediante centros de poder y regiones subalternas. Esto que Mignolo propone o propuso en el 2003, en realidad tiene su origen en una propuesta que hizo mucho antes de lo que lo hizo Mignolo, Wallerstein, y que tiene que ver con el sistema mundo. Entonces ahora también lo vamos a traer al señor Wallerstein y los vamos a sentar en esta mesa virtual. El conocimiento como un bien en la actualidad que se puede producir, transferir, circular, apropiar, medir, gestionar y un largo etcétera de verbos, ¿no? Entonces, aquí también hemos escuchado hablar de un mundo donde
se habla de la industria del conocimiento, donde se habla de la economía del conocimiento, o sea, cómo desde ese mundo fordista, donde lo que valía o se ponía en valor tenía que ver con la materialidad, y para ser considerado bien, y sin embargo ahora estamos con el conocimiento como algo intangible puesto en el mismo circuito de valor, ¿no? Valorado también desde las teorías dominantes, prioritariamente en relación al mercado, y eso también está asociado a el capitalismo transnacional y tardío y la búsqueda del desarrollo sostenible. Un tiempo donde el conocimiento también ha estado asociado desde siempre al poder. Hermosa palabra, súper interesante para abordarla desde múltiples dimensiones, ¿no? Poder, el poder para qué, el poder con quiénes, el poder cómo opera el poder. Entonces, asociado al poder ha sido considerado también como una de las inversiones más rentables, no solo de los últimos tiempos, yo diría acá recuperando el valor histórico, y también un factor estratégico en los procesos productivos, esos procesos que no solo nos dan el alimento para vivir, sino que pareciera que es cómo debemos vivir. Un tiempo también donde el conocimiento ha sido uno de los principales factores asociado a los cambios sociales. Y acá, cuando yo les comentaba de que me gusta transparentar mi ideología, para mí el conocimiento más valioso es el conocimiento que transforma, el que puede mejorarnos la calidad de vida a los ciudadanos y ciudadanas. Yo siempre digo que trasciende lo individual y que puede abarcarnos, abrazarnos a muchos y para mejor, ¿no? Porque también los cambios a veces no son para bien, o no son para muchos y tampoco son para mejor. Y por último, una pregunta que me lleva a esto del sistema mundo, que ahora lo vamos a proponer, en donde es posible sostener hoy que los centros, en nuestro país, pero podemos pensarlo también en cada una de nuestras provincias, en nuestras jurisdicciones, en nuestros territorios, que los centros hegemónicos del capital económico son igualmente los centros hegemónicos del capital intelectual. Hay grises ahí, esto es una verdad que incuestionable, o podemos encontrar matices, cómo, de qué manera, y en qué lugar en todo caso nosotros como sujetas, como sujetos, como actores y actrices sociales nos ubicamos en lo que tiene que ver tanto con el contexto como en el ejercicio de la producción y gestión de los conocimientos. Entonces, a medida que nos vamos metiendo en problematizar, en tensionar todas estas conceptualizaciones, podemos ir encontrando otros interrogantes. Y todo esto planteado dentro de un mapa o de una cartografía donde en este sistema mundo que hablábamos o que veníamos mencionando, podríamos identificar al menos 3 dimensiones: centros, semiperiferias y periferias. Pero eso pareciera que podría servirnos incluso como un ejercicio de lógica para pensar el mismo sistema, que ya no sería mundo, sino sería sistema país, sistema provincias, e incluso al interior de nuestras provincias con localidades muchísimo más pobladas, con mayor concentración de recursos de distinto tipo, y lo que en algunos otros espacios o corrientes de pensamiento se denominan como subterritorialidades, ¿no? Pareciera que podríamos intentar hacer un ejercicio de ir cambiando la escala para ver si estamos ante situaciones parecidas. ¿Cuál es la injerencia de los discursos supranacionales en esta conformación de centros y periferias de conocimiento, si es que aceptamos que existen, ¿no? Si damos una respuesta positiva a la pregunta anterior? ¿Qué se sitúa junto al conocimiento, tanto el central como el periférico? Y ahí entonces uno puede empezar a meterse, a llenar de contenido esto de los conflictos de intereses, las relaciones de poder, y vaya si lo sabemos ahora en el contexto mundial donde pareciera que el objetivo es encontrar la vacuna contra el COVID, y todo lo que se pone en juego en ese producto, pero que requiere una
producción y gestión de un conocimiento, y obviamente ahí hay también una convergencia del mercado. Lo que sí está claro es que la humanidad lo necesita. Entonces, bueno, ¿qué se esconde junto a ese conocimiento central y periférico? Pero a su vez, si miramos de nuevo la geohistoria, ¿qué legado y huellas epistémicas hay de ese pensamiento moderno que de alguna manera era totalizante, que no necesariamente respeta la diversidad y las dinámicas de nuestros tiempos actuales, pero que parecieran que en algunos sentidos y aspectos todavía están vigentes, ¿no? Y no estamos hablando de la búsqueda del desarrollo, sino que remiten y hunden sus raíces en esas huellas de la modernidad. Si se hacen visibles, ¿no? Si aceptamos que hay pensamientos que vienen desde esa construcción moderna totalizante, ¿cómo se hacen visibles en lo local y en lo regional? Y además, y esto en el marco del espacio donde estamos en este momento, ¿qué relación tiene todo lo anterior con las instituciones y las sociedades? ¿No? ¿Cómo ubicamos esta complejidad, este abordaje desde lo general y también desde lo particular en las interrelaciones, en algo tan concreto como puede ser una institución, pero que a su vez forma parte de un entramado muchísimo más grande que nos abraza a todos y todas? Y estamos a su vez en América Latina, ¿no? Entonces ahí la construcción histórica cobra otro sentido, diferente pero en línea con lo que veníamos hablando. La pregunta es si América Latina nació periférica, ¿no? Y acá hay todo un desarrollo teórico y una propuesta epistemológica de esta corriente de pensamientos de estudios culturales, donde incluso se usa el concepto de invención, ¿no? América Latina como una invención del mundo eurocentrado, colonial, y a partir de que, y acá a mí me encanta muchas veces cuando hablamos con los alumnos y alumnas, eh, pensar en esto de lo que quedó plasmado en los diarios de viaje de Colón, ¿no? Cuando no había llegado todavía al continente y sin embargo ya nos había definido. Y nos había definido como con un marco de referencia en lo que él conocía, que era Granada, España. Entonces, ya casi que antes de llegar éramos caníbales, éramos una serie de características que todavía cargamos, incluso desde los estereotipos, en América Latina, y que fue muy difícil poder revertir o poder modificar o poder superar desde esa definición cuasi performativa que nos hizo Colón, ¿no? Entonces, nació periférica América Latina. Lo que sí sabemos, y podemos llegar a acordar que es periférica en este sistema mundo del que hablaba Wallerstein, es diversa, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos, cómo producimos conocimientos desde lugares físicos y también lugares geopolíticos, periféricos y diversos? Entonces ahí es donde pareciera que estamos trayendo a la actualidad un lenguaje que pasó de moda, ¿no? Sin embargo, lo que no pasó de moda es una situación histórica que pareciera continuar vigente, y esto no solo desde la categoría o las categorías que nosotros estamos trayendo hoy a la discusión, sino varias otras categorías que no vamos a profundizar acá, pero que sería interesante cada una de ellas, que hablan de este ejercicio de poder de metropolización, periferización. Ya vamos como llegando a algunos acuerdos, ¿no? El conocimiento ha sido desde el tiempo de la colonia hasta los momentos actuales, y acá los separé no porque estén separados, sino para poder visualizarlos mejor. Campo de lucha y tensión. Alguien por ahí, desde la semiótica, desde la lingüística, siempre puede acceder a esta perspectiva de que el lenguaje es como la arena de la lucha de clases, ¿no? De los signos. Entonces, esta cosa, este concepto de la guerra, de lo bélico, está presente incluso en el conocimiento como campo de lucha y tensión, porque están en juego en él las diferentes representaciones, ¿no? Representaciones, versiones de la verdad y de la realidad.
de los saberes que construyen esas verdades y la validez de cada una de ellas. Y por si fuera poco, como así también las intersecciones con los asuntos de poder. Esto lo dice Catherine Walsh, ¿no? Entonces, recuperando un poco todo lo que venimos poniendo en juego, tramposamente, dice Mignolo, el discurso de la modernidad creó la ilusión de que el conocimiento es desincorporado y deslocalizado, ¿no? Esto de que como se reproducían los caracoles de Tanzania, se reproducían todos los caracoles y todo lo que era considerado conocimiento estaba en las enciclopedias y que todo era igual para cada latitud y para cada rincón del mundo. Uno puede estar de acuerdo o no, en mi caso no, me gustan las singularidades y las particularidades, pero todavía vivimos en sociedades donde este tipo de pensamiento existe y donde las prácticas se asocian a esta manera de entender y habitar el mundo, ¿no? Entonces, esa necesidad del pensamiento moderno, del conocimiento moderno, que dice que era y es necesario desde todas las regiones del planeta subir a la epistemología de la modernidad. Periferias económicas y epistémicas, ¿no? Y esto es en clave de hipótesis, que me encantaría poder abordarlo y desarrollarlo, ¿no? Pareciera que existe como cierta imposibilidad de asumirnos como sujetos epistemológicos, ¿no? Pareciera, porque esto de cómo somos, dónde publicamos, cómo validamos nuestros conocimientos, cuáles son los temas en los que abordamos la producción de conocimiento, quiénes legitiman nuestro conocimiento, etcétera, etcétera, hace que muchas veces terminemos o empecemos por considerar que siempre lo de afuera es mejor. Y cuando hablo de lo de afuera, hablo de esto, ¿no? Fuera de mi localidad, fuera de mi provincia, fuera de mi país. Hay, pareciera, esta cierta imposibilidad o no sé si es el concepto, la imposibilidad, pero hay algo ahí, ¿no? Hay lógicas que hunden sus huellas entonces en una matriz moderno-colonial y una subalternización asumida, ¿no? Pareciera que no se cuestiona, no nos preguntamos, un poco la idea es contribuir a esto, que a su vez esa asunción está geohistóricamente marcada y construida, como venimos diciendo, y que conduce a lo que técnicamente desde las ciencias sociales y de ahí desde las humanidades conocemos o proponemos como la interiorización de la dominación, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo cómo aparece mi provincia natal, La Pampa, en la historia nacional y en la historia universal de la modernidad, ¿no? Desde ese concepto. Y aparecemos subalternas, subsidiarias de la región pampeana, subsidiarias de la historia, somos una provincia joven. Entonces, y hay toda una estrategia de cuando ingresamos a la provincia de La Pampa, la historia nacional, de decir que en realidad fue una decisión política que se toma porque se requerían tierras para expulsar, entre comillas, expulsar la ganadería de la provincia, de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, la región más rica, digamos, en términos productivos, y entonces había que llevar la ganadería hacia lugares donde no molestara para poder usar la tierra de manera productiva, dedicada exclusivamente a la agricultura. Cuando yo miro mi provincia hoy y veo que está la ruta de la cría, donde la ganadería es una de las primeras prácticas, está marcada incluso físicamente la provincia, la verdad que de alguna manera, digo, ¿no? Esto de haber entrado como periferia de la región central no fue casual, no fue al azar, y cómo esas huellas, en el sentido Foucaultiano de huellas, me traen hasta la actualidad y espero que no me lleven necesariamente al futuro, ¿no? Entonces, esto es un poco la perspectiva desde la cual estoy proponiendo el intercambio. ¿Por qué? Porque aborda precisamente los tópicos que a mí me interesan poner en juego.
y porque además me permite interpelar esa retórica moderna, buscar esas lógicas aún presentes, y tratar de indagar desde las huellas de ese pensamiento moderno colonial. Y cuando hablo de colonialidad, por ahí para quien no está cercano a la temática, solo a título informativo, hablo de una colonialidad que se asienta sobre 3 ejes. Nosotros acá estamos viendo una que tiene que ver muchísimo más concreto con el saber y el poder, pero que también hay una colonialidad como categoría conceptual que lo proponen los teóricos de la decolonialidad, que es el ser, ¿no? La colonialidad del ser, la colonialidad del saber y la colonialidad del poder. Vuelvo a nuestra conferencia, a nuestra charla, entonces empiezo a recoger, ¿no? Si yo me paro desde una concepción geopolítica, si me paro desde una concepción geohistórica, si puedo tirar también sobre la mesa la geoepistemología, si pasé por la idea de una subalternización epistémica, puedo llegar incluso a revisar desde esas categorías o desde esos planos el concepto que hoy en día estamos hablando bastante, que tiene que ver con la federalización de los conocimientos, ¿no? ¿Cómo puedo, la federalización como concepto, y solo lo pongo como un signo de pregunta, porque la verdad es que es un tema sumamente rico y apasionante para poder abordarlo en profundidad como charla central, digamos, pero sin embargo me interesa en este punto ponerla en la misma línea, en el mismo juego, en la misma lógica que que vengo planteando desde el inicio. Entonces, para recoger todo esto y para finalizar, a mí me gusta esta frase que no hay futuro sin memoria, ¿no? Porque muchas veces estamos tan ocupados y ocupadas en tratar de pensar lo que viene, de poder ver, digamos, entre el mundo posible, pero también el mundo que queremos, no solo el mundo posible. Ahora, si hay algo que a mí me enseña el pasado, es entender el presente, revisarlo para entender el presente, pero fundamentalmente para saber por lo menos qué es lo que no quiero repetir, a dónde no quiero volver a estar. Y en ese sentido, y aquí vuelvo sobre el inicio, yo les decía que íbamos a recuperar las primeras diapositivas hacia el final. Habitamos un mundo de intercambios de todo tipo, tanto materiales como simbólicos. Entonces uno podría hablar de una globalización ya no universal como lo proponía esa economía fordista, lineal, en un mundo que intentaba ser homogéneo, que se definía desde el conocimiento para todos iguales, y todas iguales, sino desde una globalización pluriversal, y la pluriversalidad que rescate sobre todo el valor, la puesta en valor de las historias locales, de las trayectorias, de las estrategias de pensamiento marginadas. Cuando hablamos de marginadas no necesariamente hablamos de victimizadas, aunque a veces y mucho coincide lo victimizado con lo marginado. Sin embargo, acá la puesta en valor de los márgenes como también un lugar de empoderamiento, ¿no? De otro tipo de habilidades, de otro tipo de competencias, de otro tipo de conocimientos, que tiene que ver con empoderarse desde los márgenes. También podemos reconocer que existen centros, semiperiferias y periferias que están presentes en el seno de la economía mundial y por ende también impactan sobre los centros de producción intelectual, ¿no? Entonces, cómo aparece ahí esto de pensarnos como sujetos epistemológicos, pero también como transformadores, como sujetos y como actores y actrices transformadoras de esa epistemología. Porque las periferias, dice Miñolo, también son ellas mismas centro. Una frase que me acompaña desde hace mucho tiempo, que si uno lo piensa desde lo humano, es utópico, pero las utopías para mí tienen que continuar estando presentes, porque las utopías orientan también, aunque sabemos que nunca se cumplen, donde Marcel Proust proponía que el acto real del descubrimiento no consiste en encontrar nuevas tierras, como mencionaba en lo literal, digamos, de nuestro Cristóbal Colón, conocido, sino en ver con nuevos ojos. Entonces,
Aquí hay una invitación a tratar todo el tiempo, una más, hay mucha gente que está, muchas personas, muchos teóricos, pero también actores de otro tipo y actrices de otro tipo que están intentando mirar con nuevos ojos. A veces se logra un poquito y a veces no se puede. ¿Por qué? Por todo lo que venimos hablando. Resulta imperativo recuperar la importancia del lugar, el lugar como creación histórica, como una construcción que debe ser explicado y no necesariamente asumido, ¿no? Aquí también otro desafío. Y no solo comprender el mundo, como durante mucho tiempo hablábamos de resistir, ¿no? La resistencia, sino comprenderlo, pero para transformarlo, porque eso me va a llevar a la resistencia y también a pensar en nuestra reexistencia. Porque, y esto, con esto cierro, en el tablero de las relaciones de poder, independientemente de la escala, continental, mundial, nacional, provincial y hacia adentro de los territorios, si no nos pensamos, nos piensan, pero un lugar ocupamos. Entonces, mejor que nos pensemos entre nosotras y entre nosotres y nos ubiquemos, porque somos de donde pensamos. Muchísimas gracias. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, a mí me sucede, voy a confiar algo, cada vez que hablamos con Luz, son largas conversaciones porque es un verdadero disfrute conversar con ella y se van uniendo, poniendo en diálogo ideas que uno decía, sí, es verdad, esto es esto y esto lo vinculo. Y lo que vos mencionabas en un aspecto de tu conferencia, Luz, me remitió a un autor que hace tiempo yo leí y que con mucha humildad hice propio lo que él decía, que es Lander. Lander tiene un texto muy bonito que es conocimiento para qué, para quién, y a mí ese texto, dirían los jóvenes, me flasheó. Me flasheó en este sentido porque el ámbito en el cual yo me desarrollo es la universidad. Entonces siempre pensé, ¿qué conocimiento es el que estamos transmitiendo en la universidad? ¿Para quién transmitimos? ¿Y de dónde surge eso? Y venimos de una cultura muy eurocéntrica. Entonces, como vos señalabas, se va dejando de lado todas estas territorialidades que son las que nosotros habitamos. Y a mí de Lander, que una frase que en ese mismo texto lo dice, y yo lo reitero cada vez que puedo, las universidades tenemos que superar el sonambulismo. Entonces, animarse a construir ese conocimiento desde los márgenes, desde la periferia. Entonces, creo que esta sería una primera cuestión que podríamos conversar, siendo que vos también sos una universitaria, ¿cómo hacer desde las universidades para el desarrollo de este conocimiento, tratando de respetar o de tener en cuenta esos márgenes, esa periferia? Y bueno, luego seguimos con otra cuestión, pero digo, ¿cómo hacer para que no se desvaloricen esos conocimientos que forman parte de esos territorios que han sido dominados? Y estoy pensando en alguien que con Yusef y Silvina compartimos, creo que fue el año pasado, ya el tiempo pandemial me ha hecho olvidar la cronología, que es Silvia Rivera Cusicanqui. Bueno, con Silvia el tema de la concepción del mundo, del conocimiento, de ese mundo Shige que aporta otro tipo de conocimiento y que no se traduce hacia el interior de los conocimientos que se construyen en la universidad. ¿Qué es lo que es posible hacer en esta circunstancia para aprovechar y para construir hacia el interior de las universidades
el respeto a esas territorialidades, a esas periferias. Bueno, varias cosas, ¿no? Ahí vos hablas de Lander y fíjate que cuando yo digo interrogantes que llevan a otros interrogantes, digo esto, ¿no? Conocimiento para qué, conocimiento para quién, es totalmente presente en mi formación y en lo que creo también, ¿no? Por el otro lado, a tu pregunta, yo creo que acá quiero hacer una distinción, digamos. Por un lado, el conocimiento que nosotros producimos, y hablo de gestionar, y ahora voy a decir por qué uso esos dos verbos, es una cosa, y también el reconocimiento que tenemos a escala internacional de la producción de conocimientos en la Argentina, ¿no? Como país, porque tenemos un lugar importante. Entonces, hay un ejercicio que puede ser periférico en algún sentido, pero que no sé si alcanza para decir que es periférico en calidad, ¿no? La ciencia en singular, argentina, es una ciencia reconocida y valorada, ¿no? La producción. Ahora, ¿qué pasa con esto que vos decís cuando uno va como cambiando las escalas y va, por un lado, metiéndose en los territorios? ¿Y cuáles serían como los caminos? Entiendo yo que ahí hay un trabajo, un enorme trabajo que tiene que ver con el pensamiento crítico. Creo que ahí uno lo puede verbalizar rápidamente. Hacerlo es una tarea eh, muy, no sé si complicada, sí, sí laboriosa, es muy trabajoso abordar la criticidad del pensamiento, porque venimos precisamente, yo siempre le charlo con los chicos. Primero, que cuando uno produce conocimiento está inserto en estructuras que no necesariamente buscan la criticidad, ¿no? A veces simplemente el objetivo es reproductivo, de reproducción. Y entonces cuando uno cae con una propuesta pedagógica o de ejercicio, de trabajo diferente, suele generar más resistencias que adhesiones en muchos casos. Es mucho más cómodo, más fácil mantener lo que ya está en funcionamiento y que total, ¿para qué cambiarlo? Si hace años que viene funcionando y funciona bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? El tema es si funciona bien, ¿no? Y bien para qué y para quiénes, y ahí volvemos como a ese círculo de preguntas que para mí están vivas todo el tiempo. O sea, no es que uno encuentra respuestas transitorias y momentáneas, pero me quedo con esto, ¿no? El pensamiento crítico, trabajar la criticidad. Creo que es una enorme responsabilidad de los que somos más grandes, porque si hay alguien o algunos o algunas que tienen que iniciarse en lo crítico, son los más pequeños, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? ¿Cómo hago en un mundo sobreinformado para poder discernir qué es lo dado y qué es lo propio en términos de pensamiento, ¿no? Entonces, y qué esfuerzo me requiere como humane poder ponerme a pensar? Tengo tiempo, tengo ganas, es estimulante el pensamiento, recuperar esto del placer de ponerse a pensar, y si uno lo hace solo, que sea placentero, pero si lo hace con otros, mucho mejor, porque siempre las miradas múltiples enriquecen cualquier cosa, un proceso, un producto, una práctica, lo que sea. Entonces, la criticidad en un mundo que tiende a no ser crítico, sabemos que vamos a encontrar muchos y muchas adeptas y adeptos, pero también igual cantidad de resistencia. Y lo que eso obliga a quien se pone en un lugar de generador, porque se expone a distintas situaciones por el solo hecho de plantear una mirada crítica de abordaje de las cosas. Por el otro lado, la deconstrucción, ¿no? Esto del ejercicio de desarmar, ¿no? Hoy está muy presente en el tema de las masculinidades, de los varones deconstruidos, de este desandar. Entonces, un concepto que durante mucho tiempo fue recluido a los ámbitos más académicos, más de entendido, si se quiere, hoy está puesto en la opinión pública, porque así es, y, y entonces fácilmente uno puede escuchar, no solo cuando se habla de la masculinidad en deconstrucción, sino
la deconstrucción llevada también a otras prácticas. Entonces, esto de desandar el pensamiento positivo, la manera o el ejercicio de aristocratizar la producción de conocimientos, de que sea solo para élites y demás, también tiene que ser revisada. Y eso está presente, ¿eh? No es algo que esto del conocimiento para pocos, del conocimiento para entendidas, sigue tan vigente como en otros tiempos y en los lugares de toma de decisión, ¿no? Entonces, cómo se reproduce este ejercicio de universalización, por un lado, pero que tiene que dar respuesta a heterogeneidades o particularidades. Y la otra, el último eje, esto de asimilar, ¿no? De no naturalizar, del tiempo de que las cosas se excluían, ¿no? Yo decía, hemos pasado de un tiempo donde era el o lo que definía, entonces éramos hombres o mujeres, éramos ricos o pobres, éramos blancos o negros, etc. El o, lo rural o lo urbano, parecía que en esto de los antagonismos o de las proposiciones binarias, uno se definía por oposición al otro, pero a su vez lo excluía, lo sacaba del juego. Entonces, hoy parece que el tiempo ya no es el de los o y es el de los y también. Qué maravilla poder asistir a este mundo de los y también, un mundo inclusivo, un mundo donde no nos repelemos, donde el pensamiento binario está en gran medida quedando obsoleto y en otros tenemos todavía mucho para trabajar, ¿no? Yo cuando escucho hablar de la grieta que me pone en veredas diferentes, yo la verdad que no estoy de acuerdo con la grieta porque no me gusta lo binario, porque trato de no habitar lo binario, pero ¿cómo lo superamos? ¿No? ¿Cómo hacemos? Y creo que ahí hay un trabajo muy interesante que tiene que ver con la educación, pero cuando hablo de la educación no hablo de la educación exclusivamente bancarizada, escolarizada, institucionalizada, hablo de la educación en el sentido amplio, ¿no? Incluso hasta en el nivel de las charlas, que no hay tiempo, pero y si hay algo que hoy en tiempos de pandemia, aunque sea mediados por tecnología, hemos podido hacer, es charlar, ¿no? Entonces, estas charlas intergeneracionales, estas charlas donde a veces a mí me gustan los modelos cooperativos, ¿no? Entonces, me toca trabajar en ámbitos de producción, en ámbitos de mercado. Entonces yo digo, bueno, tanto que se quiere ser competitivos, competitivos, competitivos. Bueno, competitivos para afuera, pero cooperativos para adentro. Y cuando empezamos a ver lo de cooperativos para adentro, y el hecho de las asociaciones múltiples y de lo diferente, uno empieza a poner en valor otros conceptos que también escuchamos por ahí. Entonces, si cooperativos para adentro, mira, acá va la multidisciplinariedad, porque mira, acá vamos a partir al revés, vamos a partir de dónde queremos llegar y no desde dónde salimos, ¿no? Porque muchas veces nos convocan, decimos, bueno, no, yo tengo esto, institucionalmente hablando, ¿no? Tengo esto, estas fortalezas de mi equipo, tengo este recurso humano, tengo tal cosa, y puedo llegar acá. Bueno, no. Yo propongo al ejercicio al revés. Tenemos el tema problema, habrá algunas que tienen algo para decir y habrá otros que tendrán otro tema problema. En ese no. Entonces, ¿cómo nos cuesta abandonar en cualquier práctica todo esto que estamos hablando, ¿no? Esta linealidad, el individualismo, el concepto mercantil de lo que hacemos, la mercancía de lo que producimos, y todo eso tiene que haber espacios para pensarlos, para con esto ya, porque si no me entusiasmo, mucha pasión y sigo, digamos. Yo creo que hay tiempos en esto de pensarnos desde la geopolítica, pero no solamente, que tiene que ver con el diálogo, difícil, pero posible, bueno, sano, diálogo, debate, debatimos, intercambiamos, a veces opiniones, a veces argumentos, a veces un poco y un poco, consensuamos algunas cosas, concordamos, priorizamos y ejecutamos y hacemos.
para quienes están formados y viven todavía en este pensamiento positivo, todo eso es perder el tiempo. Para mí, eso es lo que va a dar lugar a lo que después se va a sostener en acciones en el tiempo, pero desde otro lugar, desde la concordancia, desde el consenso, desde el diálogo. Desafíos. Siguiendo con este diálogo que estamos manteniendo y que nos permite la tecnología, mientras te escuchaba también recordaba un texto que vos generosamente me lo pasaste, el de Josefina Ludmer, que a las dos nos gustó mucho y lo recomendamos para quienes les interese, Las tretas del débil. Hay una frase que Josefina Ludmer dice en este texto y que lo voy a vincular. Hablábamos de los márgenes, de la periferia, de reconocer la identidad, y un actor que yo colocaría en esto tiene que ver con alguien que los que me conocen saben que sigo hace mucho tiempo, que es Agne Heller. Agne Heller pone en debate la cuestión de los microespacios de la vida cotidiana. Y justamente Josefina Ludmer, casi al final de su texto, señala una frase, tomando en consideración también el papel del género, ¿no? Que es lo que ella analiza la situación de Sor Juana. Y dice, si lo personal, privado y cotidiano se incluyen como punto de partida y perspectiva de los otros discursos y prácticas, desaparecen como personal, privado y cotidiano. Ese es uno de los resultados posibles de las tretas del débil. Digo esto para poner también en debate. En los márgenes también está la situación del género. Yo lo señalé al comienzo y que te lo he dicho también, me enorgullecí, me dio mucha satisfacción cuando vi que tu nombre estaba incorporado en una organización que al menos en nuestro imaginario existe como muy patriarcal, con un discurso conservador, y que estuviese una mujer que proviene de la academia. Entonces fue muy gratificante, pero sobre todo una mujer. Entonces, me parece que esto también se pone en juego cuando se da la construcción del conocimiento, ¿no? El papel del género. A las mujeres todo nos cuesta, y esto no es una queja simplemente, sino que está, para quienes les interesen los números, las estadísticas, está señalado todo lo que cuesta. Tenemos el ejemplo, nuestra secretaria de investigación y posgrado cumple los roles de madre, de gestión, y está allí, ¿no? Entonces digo, todo esto se pone en juego en los márgenes también, que es necesario, me parece, considerar en la construcción de este conocimiento, donde también aquello que se colocó tradicionalmente como lo privado, lo cotidiano, lo íntimo, pero si a eso lo colocamos como el lugar de partida, también se revierte, me parece, la forma de construir el conocimiento. ¿Cuál es tu opinión con relación al papel del género en esta construcción de conocimiento y los márgenes? Yo coincido con vos en esto de la importancia del género, no solo para la construcción del conocimiento, pero bueno, es el tema que nos convoca como fundamental, ¿no? Digamos, y también esto de las tretas del débil de Josefina a mí me encantó, es un texto muy corto, lo invitamos a que se lea, se lee muy fácil, muy rápido, digamos, pero yo creo que a veces esta cuestión de poner en discusión las tensiones que generan las perspectivas de género, a veces corremos riesgos, ¿no? Riesgos de que de nuestras propias reivindicaciones se nos terminen
volviendo en contra dependiendo de con quién habla uno y qué argumentos son los que tiene que defender y sostener, ¿no? Me molesta mucho, cuando en estas discusiones dice, ¿a vos no te da, me lo han preguntado, ¿no? ¿A vos no te da cosa que te convoquen por ser mujer y no por tus capacidades? ¿No? Esto sucede muchas veces, esto se pregunta. Entonces ahí entramos en una discusión que pone en juego muchas de las cosas que hemos estado hablando, incluido la construcción de los estereotipos, cómo hemos sido definidas. Ahí hay una pregunta de Paula Pérez en el chat que habla de la invención del otro, ¿no? El género también ha sido parte de esa invención del otro hombre, del otro masculino, del otro desde ese lugar falocéntrico, así como el conocimiento era eurocéntrico, en el caso del género era falocéntrico. Siempre estamos hablando de lugares de centralidad versus lugares de marginalidad, ¿no? Un poco esta lógica que yo digo que se repite en distintas escalas y distintas lógicas. Y por un lado eso. Y por el otro lado, creo que esto de trascender lo individual también es trascender lo individual y empezar. Nadie dice que hay que eliminar lo individual o negar o invisibilizar lo individual, ¿no? A veces eso se ve claramente cuando uno habla de ganar dinero. ¿No? Nadie está diciendo que no hay que ganar dinero con lo que uno haga, porque con el dinero se vive, con el dinero también se produce conocimiento, con el dinero se hacen un montón de cosas. El tema es cuando ese ganar dinero solo es importante en el plano de lo individual y no es necesariamente llevado a un plano colectivo, ¿no? Entonces, todo lo que trascienda lo individual, en la dimensión en la que nosotros nos posicionemos, a mi entender, tiene que ver con el trascender y con esto de el reexistir, un poco lo que hablábamos en la propuesta de la presentación, ¿no? No solo desde el conocimiento específicamente hablando, trascender lo individual tiene múltiples aristas. Uno puede trascender el grupo de pertenencia, en el caso de cuando las masas críticas se agrupan solamente por una cuestión disciplinar, entonces se pierde la institucionalidad, cómo trascendemos la disciplina, cómo trascendemos el grupo, cómo trascendemos las instituciones. No las negamos de vuelta, no las invisibilizamos, pero buscamos que lo que nosotros hacemos tenga, a mí me gustaría, aporte a una transformación social, ¿no? Puedo en lo individual escribir el paper, pero el resultado de ese paper a mí me tiene que llevar a mejorarle la calidad de vida, a mejorarme la calidad de vida, a ser una herramienta de participación ciudadana, a poder trascender estos límites de todo tipo para hacer un aporte a lo colectivo. Entonces, ahí vuelvo a las tretas del débil, ¿no? Esta cosa, cómo a veces hay que callar, dice Josefina Ludmer sobre Sor Juana Inés, a veces hay que gritar, a veces hay que hacer, negociar en una serie, pero siempre trascender lo individual, ¿no? Para mí va por ahí, y el género no es fundamental y no es excluyente de otros temas de los cuales podamos hablar. Nos preguntan, mejor dicho, te preguntan en el chat, Luz, ¿cómo articular el conocimiento burocrático con el conocimiento popular? Bueno, yo creo que en la misma pregunta está la respuesta, ¿no? Porque ¿por qué compartimentamos el conocimiento como burocrático y popular? La primera pregunta que yo me haría, ¿no? ¿Por qué, qué tienen en común y qué los diferencia desde la práctica y desde las definiciones mismas, digamos, desde lo conceptual? Ahora, me encantaría que quien lo preguntó ponga mínimamente a qué el popular está claro, no necesito que me lo explique porque creo, pero sí cuando se refiere a lo burocrático, porque muchas veces en lo popular, y ojo que
yo soy partidaria de lo popular, también hay burocracia, pero no sé cómo está entendiendo la persona que lo pregunta el concepto de lo burocrático. Por ahí, para poder responder mejor o para poder decir que no lo sé también, ¿no? Eh, vamos a ver quién lo preguntó, si aclara un poco sobre ese tema. Mientras llega eso, yo no quiero desaprovechar tu presencia, Luz, y, y remitirme a la función que en este momento estás desarrollando en el CONICET, que estás como representante de provincias y de Cava. Creo que sería interesante conocer cuál es el papel, si bien sé que son muchos los ámbitos en los cuales es posible participar, pero que para quienes desconocemos cuál es la función que tiene nuestro representante en el CONICET, que nos comentes algunas líneas acerca de cuál es esta participación, en qué sentido nosotros como ciudadanos que vivimos en territorialidades de aquellas denominadas del interior, sabemos que tenemos una representante allí en CONICET. Bueno, a ver, voy a tratar de ser lo menos burocrática posible en la explicación, ¿no? Un poco también recuperando esto. Las 24 jurisdicciones tenemos áreas gubernamentales destinadas a ciencia, tecnología e innovación. Más o menos es así, con distintos rangos según cada jurisdicción. En algunos casos son ministerios, en otros son secretarías de Estado, en otros son direcciones generales. Es súper importante el tema, digamos, de qué rango tienen esos espacios, esas áreas de ciencia y tecnología, porque implica básicamente, y lo voy a decir groseramente, dos aspectos. Uno, presupuesto, y dos, cantidad de voces que están en el medio antes de la toma de decisión, ¿no? Entonces, y también una cosa es lo que dice el organigrama y otras veces cómo funciona en la práctica. Puede haber directores que hablan directamente con gobernadores y gobernadoras y puede haber ministros que no necesariamente son convocados a una mesa pequeña, digamos. O sea, ¿son indicativos? Sí. ¿Marcan agenda política? Sí. En la práctica tiene sus grises y básicamente tiene que ver con una cuestión de asignación también presupuestaria, porque si yo quiero llevar adelante programas de becas, solo por nombrar una acción, o bueno, tengo que tener con qué, si no, está difícil. Esas 24 jurisdicciones nos juntamos, nos reunimos en el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, conocido como COFECIT. Allí salen representantes de las provincias a distintas instancias de discusión, como por ejemplo, antes de entrar al conversatorio, estaba participando de una reunión donde lo que se está trabajando en la mirada federal del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Algo que nos involucra a todos y todas las que estamos en las áreas de toma de decisión de políticas públicas. Pero también en el mismo sentido está el Consejo de Rectores de las universidades y diferentes representatividades que de alguna manera trabajamos para lo mismo. En el Consejo Federal se elige cada 4 años un representante ante el CONICET. Se propone el representante o la representante al Ejecutivo Nacional y es quien está en la presidencia de la República quien designa, con antecedentes y demás. Algo importante ahí, más allá de conocer cómo funciona, ¿no? Uno, cuando está en esa representatividad, básicamente es alguien que trabaja en gestión de políticas públicas, ¿no? Que a su vez tiene que sostenerse con una formación, un cierto grado de formación. Pero porque si no, solamente caeríamos en que yo represento a la comunidad académica en el CONICET y no necesariamente es así, sino que yo represento la gestión de políticas públicas en el organismo. Eso por un lado es importante. Y por el otro lado, si hubiera, por ejemplo, algún tipo de demanda
de problemática o de lo que sea, o también de sugerencia que se quiera hacer, hay que buscar a ver quién es el representante que está en la gobernanza de ese directorio, ¿no? Hoy por hoy creo que es una decisión política y una muy buena señal también en el sentido de este cambio, la incorporación de alguien como mi persona, no necesariamente es casual, digamos, creo que también es parte de una política de cambio, porque tengo todas las debilidades, dicho también en el término, la medida de lo que estamos hablando, ¿no? Soy mujer relativamente joven, porque son más grandes los otros directores, de las ciencias sociales, de una provincia periférica como La Pampa. Entonces, la verdad es que es una muy buena señal en ese sentido. Lo que sí, hace un mes atrás alguien consultó si yo era la representante del CONICET en las provincias. No, es más bien al revés, y en todo caso un poco y un poco, ¿no? Yo soy respetuosa de los lugares que mis pares y compañeros ocupan en los gobiernos provinciales, articulo con ellos, dialogo con todos los actores del sistema científico-tecnológico juntos, y eso es la construcción que se hace desde el directorio. Yo soy una persona a quien me gusta mucho el respeto por las instituciones, ¿no? Estamos justo en la maestría que tiene que ver con eso. Para mí la institucionalidad es importante porque también es una manera de trascender lo individual, ¿no? Cuando uno responde a la institucionalidad, la valora, la practica y aporta desde el lugar chiquitito, grande que tenga, creo que también es una manera donde se puede construir, ¿no? Se puede trascender lo individual y se puede hacer aportes en otro sentido. Así que bueno, ahí está, hay representatividad en la gobernanza del CONICET. A mí me toca el honor y la enorme responsabilidad de representar a mis pares de las áreas de gobiernos provinciales. Buenísimo, Luz. Creo que ya se nos va a ir concluyendo el tiempo, me parece, y creo que con dos preguntas podríamos ir finalizando y no abusar tampoco de tu tiempo, Luz. Una Y no compañera... aburrir. No, para nada, al contrario, abusar de tus tiempos y de tu familia. Una compañera que ha tenido dificultades para enviar por el chat, dice lo siguiente, un comentario: las huellas epistémicas del pensamiento moderno están muy arraigadas en la universidad actual. ¿Será por esto que resiste tanto a la conformación de la necesaria pluriversidad? Claro, agrega. Esto es lo que plantea Silvia Rivera Cusicanqui. ¿Qué opinas al respecto? Y que estaría bueno charlar con Silvia, en el sentido de la riqueza que tiene la propuesta que ella hace. Yo creo que sí. Ahora, ahí tenemos que revisar también esto que decía, ¿no? De cómo uno tiene que negociar, tiene que convivir con las condiciones que no necesariamente podemos poner nosotros o proponer nosotras, sino lo que ya está dado, ¿no? Entonces, tiene que ver con el cambio que mencionaba yo de la transformación social positiva, que generalmente son procesos, que los procesos implican tiempos, que los tiempos no son ni para ansiosas ni para ansiosos, que a veces pareciera que tenemos como querer cambiar viejas prácticas que llevaron siglos instalarse, requiere como esfuerzos colectivos y grandes, que por supuesto que son posibles y que trabajamos para eso, pero que no tenemos que desesperar. Tal vez los aportes que podemos hacer, y esto yo lo digo, se los digo a mis hijas, ¿no? Como diciendo, bueno, de lo que yo pueda hacer hoy, ustedes van a ver algunos de los cambios y después les tocará a ustedes seguir profundizando si tienen ganas, si les interesa
otro tipo de cambios, ¿no? Es también, creo, una manera de respetarnos a nosotras mismas, a nosotros, en el lugarcito que ocupamos en el mundo y desde dónde queremos contribuir. La verdad que no somos ni superhéroes, ni superheroínas, eso queda a mí me encantan, pero quedan para otros ámbitos. Somos humanos y con nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Entonces, cuando uno se plantea, yo también quiero cambiar el mundo para muchos y para mejor, ¿eh? O sea, todavía lo quiero hacer, a mí no, la vida me ha fortalecido, no me ha tirado ni la pandemia, o sea, no. Entonces, creo que esta cuestión de la lucha como algo eh, sufrido, que lo es, también puede en algún punto la lucha como el motor que nos lleva no solo a esperar que los cambios los hagan otros y otras, sino que nosotros ponernos a proponer esos cambios y hacer pequeños aportes para construirlos, ¿no? Porque también esto, ¿no? de la demanda, por eso yo me metí, por ejemplo, en la gestión pública, ¿no? No tengo una historia de militancia partidaria, sí tengo una historia de militancia política, ideológica, y me cansé de demandar que los demás o las demás lo hicieran por mí. Entonces yo dije, y a ver, ¿cómo es esto de cómo se hace desde otro lugar? ¿Qué implica? Y me di cuenta de lo poco que sabía de un montón de aspectos en la toma de decisión. Algunas las podemos cambiar y otras las tenemos que desarmar para volver a construirlas, que tiene que ver un poco también con esto creo que había una pregunta por ahí de esta imposibilidad de pensarnos como sujetos y sujetas epistemológicos que yo planteaba, ¿no? No necesariamente tiene que ver con no identificarnos como situados, no creo que eso lo podemos tener sino a esto de animarnos, de poder sentirnos capaces de no dejar que otros nos piensen o otras nos piensen, de poder tomar ese tipo de decisiones, y acá me vuelvo existencialista, digamos, ¿no? Cuando muchas veces en chistes o también desde la filosofía más profunda, uno se pregunta por la libertad, ¿no? Y el lugar de la libertad. Y vos tenés al menos dos corrientes filosóficas, perdona la filosofía y lo rápido y lineal de lo que voy a decir, pero para ahorrar tiempo. Si uno sigue a Sartre, en realidad la libertad es el camino que uno busca toda la vida y solo la encuentra cuando llega al final de la vida, ¿no? Si uno no sigue a Sartre y es marxista, en realidad venimos a este mundo y nos alienamos, venimos en libertad y nos alienamos, y entonces de ahí para adelante, ¿qué? Entonces, esta cosa de la libertad, pero siempre en función de algo externo que hace que nos definamos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo no quiero que lo externo me defina, quiero definirme yo, quiero definirme como país, quiero definirme como provincia, quiero definirme como mujer, quiero definirme en todas las dimensiones constitutivas de nuestro ser y de nuestro hacer también. Por eso hablaba de la importancia de las colonialidades, ¿no? De cómo de construir. Y no son cosas separadas. También en esto creo que por ahí había una pregunta, esta cosa de lo instalado y lo naturalizado, ¿no? Hay dos dichos que a mí me generan, y perdón que me salgo un poquito, pero el tren pasa una sola vez, la detesto, ¿no? La verdad es que no. Puedo estar en el andén, puedo estar en otra estación, puedo dejar pasar el tren y subirme a otro si es que pasa, no sé, me puedo entretener pateando tosquitas en la estación del tren, otras cosas. Esa es una. Y la otra, el otro dicho, que tiene que ver con esto de lo que hablaba antes, no necesariamente el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Se puede apretar mucho y está perfecto porque hay instancias donde uno tiene que apretar, y por el otro lado yo puedo abarcar, poner en relación, traer, juntar, porque no son cosas diferentes, porque todo converge. Entonces,
Habrá algunos que aportamos desde las profundidades y otras desde desde los espacios más amplios, ¿no? Ahora, todos tenemos algo para sumar. Todas las disciplinas, todas las voces, todos los géneros, todas las identidades, la riqueza de la diversidad. Yo creo que hoy, volviendo al ejercicio de la política pública, ¿no? de la ciencia y la tecnología, creo que el mayor desafío que tenemos quienes estamos en políticas públicas es cómo con herramientas como leyes, normas, reglamentos, también para esto de lo burocrático, ¿no? Que son las que nos permiten desde hace mucho tiempo ordenar, categorizar, discriminar en el sentido de agrupar, etcétera. ¿Cómo hacemos con esas herramientas para atender la diversidad? ¿Cómo hacemos para dar respuestas a las singularidades? ¿Cómo hacemos para tener estos grandes diálogos sociales que nos permitan de vuelta trascender lo individual? Es todo y la palabra que mágica es cuando algo no es desafío, está como fuera de tiempo. Y cuando no es, además de desafiante, complejo, peor, ¿no? Las dos palabras no, eso es complejo, entonces si es complejo no lo abordamos. No, es un desafío, entonces si es un desafío, que lo haga otro. No, antes de finalizar, vale lo que la persona que había señalado en cuanto a conocimiento burocrático, que nos quedó pendiente, Luz, señala que sobre el pensamiento burocrático se refiere a los trámites y procedimientos que hay que hacer para poder investigar dentro de la universidad. Pruebas, evaluaciones, recomendaciones técnicas que se transforman en legales. Entonces, de allí, con esa perspectiva del conocimiento burocrático, cómo articular con el conocimiento popular es lo que planteaba este comentario. Bueno, no, creo que tiene que ver con esto que estábamos planteando, ¿no? En ese conocimiento burocrático hay toda una concepción que hunde sus raíces en una práctica y en un pensamiento de la modernidad, con un conocimiento popular que precisamente no está legitimado por ese mismo sistema y ese mismo modelo. Entonces, yo en realidad lo que creo es que es importante en ese sentido, no digamos como, no hay luchas estériles, ¿no? Para mí no hay ninguna lucha que sea en vano, pero más que tratar tiene que haber una voluntad, una actitud frente a esto, de reconocimiento, de visibilizar ese otro, esa otra que no soy yo, desde lo popular, lo burocrático, y desde lo burocrático, lo popular. Uno es más difícil que otro, creo yo, pero en el fondo de lo que estamos hablando es de conflictos de interés y de relaciones de poder. Entonces, más bien sería cómo me doy las estrategias para poder dialogar con esos otros que piensan distinto, que tienen otras concepciones, que requieren otras prácticas, y de vuelta, ¿no? Estamos hablando de grandes estructuras o grandes, históricamente construidos, ¿no? Las prácticas universitarias. Y la otra cosa que no lo voy a desarrollar ahora, pero que es interesante también, tiene que ver con el control, ¿no? En una sociedad donde lo que prima es el control, y donde, bueno, podemos hablar un rato sobre qué lugar ocupa las tecnologías en eso, ¿no? Los famosos algoritmos que se nos meten por los poros, por toda la capilaridad de nuestra cotidianeidad, eh, tiene que ver con el control, con la cuestión por un lado, entonces la legitimación del conocimiento popular. ¿Se legitima o no se legitima? Y por el otro lado, la cuestión del control, porque no vaya a ser cosa que se vuelva demasiado crítica, como suele serlo lo popular, ¿no? Acuerdo con vos, y creo que en estos tiempos también, en cuanto a otra área en la cual yo me desarrollo, que es la de las publicaciones científicas, también se está planteando el tema de cuáles son los criterios para evaluar, porque en el caso de las publicaciones científicas todavía seguimos manejándonos con criterios que inclusive no representan cabalmente lo que venimos realizando desde las ciencias sociales, y desde las ciencias sociales
de este lado del mundo de la patria grande. Entonces esto también se está poniendo en debate, en discusión por estos días. Pero creo que también, y esto lo uniría con lo que vos señalás, la construcción del conocimiento, me parece, implica reconocer la diversidad, el respeto a la diversidad. De ningún modo, ya sea un conocimiento que se quiere construir u otro que se quiere superar, implica que no va a haber ese respeto a la diversidad. Creo que esto nos puede llevar mucho tiempo e insisto, charlar con Luz, podemos estar charlando, conversando durante largo rato, pero no queremos abusar, ni tampoco de la generosidad de nuestra universidad que nos ha permitido utilizar esta plataforma. Yo quisiera, para terminar, volver a este texto que a las dos nos gustó mucho y una frase muy linda que dice: no estudio para decir, enseñar, escribir, sino para ignorar menos. Creo que a mí me gustó mucho, me pareció muy bonita esa frase, y creo que esto debiese ser la síntesis de quienes elegimos, quienes tuvimos la posibilidad de elegir la universidad, el mundo académico, que a veces puede ser muy mezquino, que a veces puede no ser generoso, pero también, como le decía hace un par de días a una compañera, también el mundo académico nos puede permitir encontrarnos con personas con las cuales hay coincidencias, construir afectos, y creo que la prueba más evidente ha sido este reencontrarnos, Luz. Así es que por parte de la maestría y lo mío en lo personal, un gracias muy grande. Ha sido una hora y media de un gran disfrute, y que no tengamos miedo de pensar, de debatir, de decir las ideas. Así es que por mi parte, muchísimas gracias, Luz. Gracias, Silvi, por acompañarnos. Gracias, Yu, por ser el eterno compañero con el que seguimos andando estos caminos de la academia. Y gracias a todas, a todos y a todes los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a ustedes. Juntémonos para ignorar menos. Exactamente. Un gran abrazo. Esto va a quedar grabado, esta conferencia, este diálogo va a quedar grabado, y lo vamos a subir al link de la maestría, al sitio de la maestría, así es que con todo gusto después lo